Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos, fieles a nuestra cita diaria de lunes a viernes en los desayunos de Solo Radio. Son 40 minutos los que pasan de las 8 de la mañana en este primer día del mes de diciembre de 2016. No olviden cambiar esa hojita del calendario porque seguramente se confundirán. No estamos en el 1 de noviembre, ni mucho menos. Estamos en el 1 de diciembre. Que hay veces que se nos pasa pasar la hojita y resulta que nos confundimos con el día. Pues no, hoy es jueves, primer día de este último mes del año, y aquí estamos en los desayunos, en la emisión matinal, y también saludando a aquellos que nos están escuchando en la repetición. Serán las 2 y algunos minutos de la tarde. Pues buenas tardes y gracias también por estar ahí. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, aunque no seré yo quien les ofrezca hoy los desayunos de Solo Radio, porque como saben, en la recta final del año siempre buscamos la oportunidad de vez en cuando de echar un vistacillo a algunos de los programas emitidos pues hace más o menos tiempo. Y hoy vamos a hacer precisamente eso. Tendremos un programa muy interesante. Recordaremos uno de los emitidos, en este caso en noviembre del año 2014. Sí, les adelanto que mañana tendremos, ese sí, será en directo. Mañana hablaremos de turismo, hablaremos de industria, hablaremos de comercio, hablaremos un poquito de todo con uno de los concejales del Ayuntamiento de la ciudad, precisamente con el concejal encargado de esas áreas, que es Francisco Javier Morcillo. Estará aquí para hablarnos de, bueno, pues muchos temas importantes e interesantes, y más todavía en las fechas que estamos entrando, que estamos ya, como aquel que dice, en la pre-Navidad. Y el programa de hoy, que nos lleva, como digo, hasta el año 2014, nos da la oportunidad de recordar aquel programa que mi compañera Paqui Pinar realizaba con Luis López Miranda. Hablábamos de las farmacias, del funcionamiento, de la importancia que tiene un farmacéutico en nuestra vida cotidiana a la hora de, bueno, pues tomar algunos medicamentos y demás, esos buenos consejos que nos dan siempre nuestros, entre comillas, boticarios. Bueno, pues de ello hablaba con Luis López Miranda, como digo, en el año 2014, en el mes de noviembre de aquel año. Y hoy vamos a recordar ese espacio, ese programa, que además contaba con un concurso dentro del programa, con lo cual ya saben que está grabado, que es una repetición de aquel espacio, con lo cual, bueno, pues la participación en ese programa se realizaba en directo en aquel momento. Lógicamente, pues habrá llamadas, habrá sorteo y demás, pero es, como digo, repetición de aquel programa del año 2014. Les dejo ya con él. Interesante espacio que recordamos en el día de hoy con Paqui Pinar. Un saludo de Paqui Pinar, todo un placer. Comienzan los desayunos de Solo Radio. En una nueva jornada en la que queremos compartir, por supuesto, toda la actualidad y toda la información a través de los servicios informativos de esta casa, como hemos hecho hace unos minutos, y también a través de este programa. Y también queremos compartir, por supuesto, la programación del 90.6 que estará contigo a lo largo de las próximas horitas.
Bueno, hoy despertamos, como decíamos, aparte de con la lluvia, en estos desayunos de Solo Radio, hablando de salud. Bueno, de salud y de belleza. Lo cierto es que poco quedan ya de aquellas boticas del pasado. Hoy en día estas boticas se han convertido en nuestras farmacias. Y digo nuestras farmacias porque el farmacéutico es más que quien nos vende los medicamentos que necesitamos en nuestro día a día, puesto que nos asesora y además intenta solucionar nuestros problemas de salud de una forma rápida. Bueno, pues más o menos es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de lo que van a tratar nuestros desayunos de hoy martes, de cómo son las farmacias de hoy en día, de los servicios que ofrecen a través de las mismas y de cuáles son las funciones de un farmacéutico en la actualidad. Y para ello tenemos con nosotros al farmacéutico titular de la farmacia Luis López Miranda y del Centro de Belleza Te Cuida. Bienvenido, Luis López Miranda. Hola, buenos días. Buenos días. Nos hemos levantado con otra cosa, que sí. Ya no estábamos acostumbrados, ¿eh? La verdad es que sí, hace falta asomarse a la ventana para creerse que está lloviendo. Que está lloviendo después de tanto tiempo. Yo creo que desde la feria, pero que no nos llovió casi, un poquito. Normalmente, los primeros días y ya está. Muchas veces pocas nueces. Que cuando hay algún evento siempre llueve, o sí. sea que el último evento fue la feria, pues en feria nos tocó. Aquí deberíamos llover. Estar siempre de celebración, ¿eh? Deberíamos. Bueno, antes de comenzar, y aunque ya lo hemos anunciado en las redes sociales, vamos a destacar que al final del programa vamos a realizar el sorteo de una tarjeta regalo para un tratamiento de belleza en Centro de Belleza Te Cuida, entre todas aquellas personas que a lo largo de los próximos minutos en este programa realicen una consulta a nuestro invitado Luis López Miranda, ya sea a través del teléfono del 30 53 21 o a través de las redes sociales o el correo electrónico. Durante los próximos minutos nosotros iremos recibiendo esas consultas y aquellas personas que realicen sus consultas al final del programa realizaremos, que yo ya tengo aquí delante la tarjeta regalo, para, pues eso, tener un detalle con aquellos oyentes que tengan esta mañana alguna consulta que realizarte. Sí, para que también puedan acercarse al centro y conocerlo, a la farmacia y pues nada, un detalle para vosotros por haberme invitado. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Como decíamos al comienzo, las farmacias de hoy en día ya no son las que eran las farmacias de ayer. Como todo, ha tenido o ha surgido una evolución en el tiempo, pero ¿cómo ha sido esa evolución, Luis? ¿En qué han evolucionado bajo tu experiencia y tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista, conozco la farmacia desde hace muchísimos años. Mi padre era farmacéutico y actualmente está jubilado. Durante muchos años en Lietor y luego también otros 17 años aquí en Ellín. Entonces, desde muy pequeño, digamos que he mamado la profesión. Entonces he ido viendo poco a poco cómo ha ido pasando la farmacia por diferentes procesos y viendo cómo nos hemos ido poco a poco, muy poco a poco, según a mi entender, los farmacéuticos a los cambios. Entonces el primer cambio que se introdujo principalmente fue la llegada de la informática, que cambió un poco la forma de trabajar. Luego han ido introduciéndose datos de accesibilidad, de formación. También han cambiado mucho los horarios, han cambiado también el aspecto de las farmacias. Ya encontramos, muchas veces parecen más que un sitio de salud o farmacia, parece como un mini supermercado, digamos, ¿no? Ocupamos mucha zona de la farmacia con el sistema de parafarmacia para que todo el mundo tenga acceso también a no solo a la salud, sino a la prevención de la salud, que es uno de los puntos importantes sobre los que se está avanzando. Perdón. Y también hemos avanzado no solo en los medicamentos, sino que también hemos avanzado en lo que os decía antes, el sistema de prevención de las enfermedades. Ya. Lo que no ha cambiado mucho es ha cambiado el papel del farmacéutico, pero me refiero a esa cercanía que tenéis los farmacéuticos con vuestros clientes, que son clientes casi siempre de toda la vida, ¿no? Ese papel ese papel yo creo que casi se mantiene, ¿no? Esa cercanía que casi siempre vamos a nuestra farmacia de barrio, que ya conocemos el farmacéutico y ya te llaman por tu nombre. Y el medicamento eso que me sentaba a mí muy bien, Luis, eso que me tomo yo siempre. Efectivamente, la farmacia siempre ha estado muy muy cerca de los ciudadanos, digámoslo así, de los pacientes, porque podemos recordar que prácticamente seguramente sea el único servicio que hay
en prácticamente el 99% de los pueblos de España. Es decir, hay pueblos que tienen 200, 300 habitantes que tienen su oficina de farmacia. Esa es una de las últimas modificaciones de los últimos años. He intentado llegar a todos los sitios. El costo de llegar allí lo podemos evaluar en otras circunstancias, pero lo importante es que el servicio está en todos los sitios. Entonces, nosotros siempre hemos estado al pie del cañón prácticamente, entonces toda la gente ha podido acercarse rápidamente a cualquier farmacia, hablar con el farmacéutico, solucionar su problema. Nosotros se nos demanda mucho el conocer a la gente, como tú bien decías, siempre o casi siempre acude a la misma farmacia, con lo que podemos también ver cómo evoluciona esa gente, cómo evolucionan esos pacientes, cuál es la medicación que toman, saber si son diabéticos, si tienen hipertensión, si tienen un colesterol alto, saber qué tipo de problemas tienen, de forma que podemos siempre ayudar un poquito más. No tenemos la, entre comillas, lejanía de pedir cita, etcétera, etcétera, sino que automáticamente uno entra por nuestra puerta y se le atiende tan gustosamente, venga una o 1000 veces. Pero sí es cierto que uno de las grandes demandas de la sociedad hacia el farmacéutico siempre ha sido, digamos, como su almohada de llorar, para que explicarle lentamente el proceso de cómo tiene que tomar sus medicamentos, el proceso de qué le pasa, incluso a veces hablar, nada sobre los medicamentos, nada sobre su salud, sino solamente hablar con alguien. Entonces eso sigue estando ahí y eso es una cosa muy arraigada en nuestro sistema de farmacias y creo que es bueno y aporta una gran satisfacción al farmacéutico ver que la gente acude allí para, aunque solamente sea hablar con él, decirle, llamarle por su nombre, como tú bien has dicho. Nosotros prácticamente conocemos al 80-85% de la gente que viene a nuestra farmacia por su nombre. Uh-huh. Nos hablabas anteriormente de lo que tú ves desde que tienes uso de razón. Tu padre era farmacéutico, veías productos en la farmacia. ¿Qué productos se te vienen ahora a la mente que puedes encontrar en una farmacia y que antes no encontrabas? Y al revés, ¿qué productos podías encontrar antes en una farmacia que seguro nos resultan curiosos y hoy en día ya no están en esas farmacias? Efectivamente, muchos medicamentos han ido desapareciendo poco a poco del mercado y son sobre todo los que más demanda la gente mayor. El caso de medicamentos que han ido evolucionando pero ya no tienen su misma fórmula farmacéutica, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esos medicamentos mucha gente nos los demanda como que se utilizaban y que eran muy buenos y que dónde están y que por qué los han quitado. Entonces, todos estos temas siempre han sido un tema muy de industria farmacéutica. La industria farmacéutica sabemos que lo que no es rentable lo elimina rápidamente del mercado porque se basa prácticamente solo en datos económicos. Pero sí hay medicamentos, el famoso Cal, que ahora vuelve a estar en el mercado, hubo una temporada que todo el mundo lo buscaba como loco y nadie lo encontraba, se retiró, tuvo que volver al mercado. Medicamentos que han ido poco a poco evolucionando, cambiando su forma farmacéutica, de forma que han vuelto al mercado, pero no exactamente con las mismas propiedades que podían tener en su día. Entonces, sobre todo ese tipo de medicamentos, algunos analgésicos que se han ido cambiando, pues la gente siempre los ha demandado. El famoso Gelocatil, por ejemplo, aunque sigue en el mercado, pero ya digamos que ha ido cambiando poco a poco, de forma que ahora la gente ha ido cambiando también su chip para saber que el Gelocatil es paracetamol, que es lo que siempre que es lo que conocemos nosotros como medicamento genérico. Sí. Sin embargo, la gente siempre pide el Gelocatil. Son nombres que han quedado ahí y que es muy difícil que se quiten de... Hablaremos también de eso después de los medicamentos genéricos. Tengo por aquí a Pepi Contreras. Pepi, buenos días. Hola, buenos días. Creo que querías hacerle una consulta a Luis. Pues pregunta, Luis. A ver, pregúntale. Luis, por favor, todas las mañanas cuando me levanto, casi todo el día, tengo la afonía que tengo. Entonces, es debido a mi enfermedad, creo que es debido a mi enfermedad, por lo que he preguntado. Pero la pregunta para ti es, yo me tomo el limón por la mañana, nada más levantarme, con miel y caliente. ¿Es mejor caliente que frío? Buenos días, Pepi. Buenos días. Sí, efectivamente, un problema de afonía, quizás no sabemos cuál es tu enfermedad, tampoco es necesario que nos la digas, pero... No me importa decírtela, ¿eh? Nada, no hay ningún problema. Si quieres, es tu libertad la que nos dice si la quieres decir o no. Entonces, sí es cierto que la afonía ahora es muy típica, la faringitis ahora en este tiempo. Entonces, si
es mejor que lo tomases caliente. La miel con un poquito de calor y ese limón te hace un efecto balsámico que te puede ayudar mucho como remedio natural a aliviar esa afonía, pero siempre caliente, ¿de acuerdo? Y con no mucha cantidad de agua, ¿de acuerdo? Si no, también te puede producir un efecto laxante. Pues mira, ¿de acuerdo? Mucha cantidad de agua sí que me pongo, con lo cual estaba equivocada. Un poquito menos, como medio vaso. Te voy a volver a llamar, a ver si me toca. Vale, gracias, Pepi, hasta luego, gracias. Adiós. A ti por llamarnos. Bueno, pues nuestra primera consulta era Pepi Contreras, que nos preguntaba si era mejor tomarse por las mañanas la miel con agua caliente o fría. Dime, Luis. A raíz de la pregunta de Pepi, mira, pues, por ejemplo, una de las evoluciones que ha habido ha sido todo este tipo de remedios. Sí. De acuerdo, antes se utilizaban mucho este tipo de remedios caseros, se ayudaba desde la farmacia incluso pues no, tienes que añadirle un poquito de manzanilla, por ejemplo, la famosa manzanilla para limpiar los ojitos cuando te levantabas con legaña, sí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas han ido cayendo en desuso, precisamente porque se ha ido viendo que no son tan eficaces como se tendía en una época de nuestra vida, pero bien es cierto que nos han ayudado mucho. A ver, Luis, que es que tengo por aquí otra llamada, que es la de María Dolores. María Dolores, ¿cómo te llamas de apellido, María Dolores? Carretero Esparcia. Vale, María Dolores, pregúntale a Luis lo que quisieras preguntarle. ¿Nos bajas un poquito la radio, que si no se nos acopla? Ay, perdón. María Dolores Esparcia, me has dicho, ¿no? Carretero Esparcia, carretero. Hola. Dinos, María Dolores. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo lo que quería preguntar es sobre los genéricos. A mí los genéricos no me gustan. Es como si dijésemos el chocolate sucedáneo o cualquier producto sucedáneo. Entonces dicen que son los mismos componentes. Y yo en mis propias carnes, bueno, en las de mi padre, por ejemplo, el Seguril, el genérico no le hacía efecto y el Seguril sí le hacía. O sea que yo en los genéricos no creo, y ahora solamente tenemos genéricos, porque a veces valen 2 céntimos menos, no es que valga 20 euros menos. Entonces, ¿por qué ahora todo tiene que ser genérico? Pregunta, Luis, contestación. María Dolores, buenos días. Buenos días. Te contesto. Apenas te oigo. A ver, espérate, le subimos un poquito. Ahora, ¿lo escuchas mejor? María Dolores, ¿me oyes ahora mejor? Ahora sí. Muy bien. Mira, te cuento. El problema del medicamento, como todo en estos años, o desde que tenemos medicamentos genéricos, es el dinero. No hay que llevarse a ningún engaño. El claro. Sistema Nacional de Salud, antes conocido como ISAL, ahora de las comunidades autónomas, pues destina un dinero a medicamentos. Entonces, ¿cómo se pone el precio de un medicamento? Pues rápidamente la industria farmacéutica, que es la que lo genera, lo investiga, lo crea, hace sus ensayos, etcétera, etcétera, pone un precio de acuerdo con el Ministerio de Salud en este caso. Entonces llega a un acuerdo de precio, ¿para qué? Para amortizar lo que es la inversión en medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pasa lo que llamamos la patente, ¿de acuerdo? Sí. Aparece la figura del medicamento genérico. ¿Qué conseguimos con el medicamento genérico? Sí, que alguien que no lo haya hecho disminuya su precio automáticamente. Sí. ¿Qué hace el servicio de salud? Dice, pues yo voy a pagar hasta aquí. Tú recordarás, no sé si hace tiempo recordarás que hubo una época cuando empezaron los medicamentos genéricos y empezó a evolucionar, que se ponía un precio y tú, si lo querías, pagabas el exceso. Sí. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, eso también estuvo unos años funcionando. Sí. Pero eso se quitó. Automáticamente salen reales decretos de vez en cuando. El último fue en septiembre, donde bajaron de precio 14.500 medicamentos, de forma que se abarata el sistema, etcétera, etcétera. Siempre que se abarata, eso digamos que tiene un coste. ¿De acuerdo? Y la investigación, como no es la misma, de un medicamento genérico a de un medicamento de marca, mucha gente achaca a que tiene menos efecto, no le cae bien al estómago, parece que le molesta, etcétera, etcétera. Se ha estudiado esto y esto tiene un componente psicológico, pero también tiene un componente real. Hay gente a la que no le funcionan los medicamentos, no genéricos, sino de otra marca, digamos. Incluso tienes que saber que los medicamentos genéricos muchas veces los hace el mismo que hace la marca. Por supuesto, eso está ¿entendido? Entonces, aquí el que hizo la ley, digamos, hizo la trampa. Esto sería, Luis, como cuando vamos al supermercado, las marcas blancas y ¿sería algo así? Podemos considerarlo así, pero tenemos que tener en cuenta que el medicamento genérico
o cualquier medicamento está avalado por la Agencia Española del Medicamento. Es decir, que se ha comprobado su eficacia y su seguridad. Es decir, estamos tomando un medicamento totalmente seguro y totalmente eficaz como el de marca. Pero los excipientes que se utilizan en el de marca no son los excipientes que se utilizan en el medicamento genérico. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que hay gente a la que no le funciona. Pero por lo tanto, no es lo mismo, perdona. No, sí es lo mismo, porque lo que nosotros hablamos es de principio activo. Es decir, el Seguril que me comentabas antes es el Seguril de la marca, pero el principio activo es la furosemida. Y lleva 40 miligramos de medicamento y el genérico lleva 40 miligramos de medicamento. Pero, ¿qué ocurre? Que el estudio general se hizo con el Seguril, que el Seguril, aparte de la furosemida, en 40 miligramos lleva lactosa, amalgama de tal, edulcorante tal, una retahíla de excipientes X. Entonces se vio que ese funcionamiento era el que era en esa persona, o en esas tantísimas personas que se utilizaron, pero la furosemida de tal marca no ha hecho esos estudios, sino que directamente ha hecho furosemida en comprimidos y con 40 miligramos. Entonces puede ser que haya gente a la que no le funciona, pero también hay gente a la que no le va el Seguril, ojo. Entonces es un amplio campo, pero sí tenemos que decir siempre que están avalados, y es muy importante, por la Agencia Española, la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, que es un medicamento totalmente seguro y eficaz. Pero hay gente a la que no le puede ir. Para eso, ahora mismo, las marcas tienen el mismo precio que el genérico prácticamente. Sí, pero entonces, ahora. Claro, poco a poco se ha ido evolucionando. Evidentemente, si la Seguridad Social o el Sistema Nacional de Salud paga 2 euros por una furosemida, el que no esté en 2 euros difícilmente va a poder vender una furosemida al gran comprador, digamos, que es la Seguridad Social. María Dolores, no sé si te habrá quedado clara tu duda. Sí, me ha quedado totalmente clara. Y, por ejemplo, el Lacteol de toda la vida, ahora creo que viene en cápsulas y con otro componente, no es lo mismo. Efectivamente, como comentábamos antes, han ido evolucionando. El Lacteol de toda la vida ya no es lo que era. Entonces han ido evolucionando a estos lactobacilos, etcétera, pero utilizan el mismo nombre. ¿De acuerdo? Entonces es un lactobacilo que lo tienes en cápsulas y también me parece recordar que en sobres. ¿De acuerdo? Pero su función es la misma, aunque no exactamente lleve lo mismo dentro. ¿De acuerdo? Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, María Dolores, por participar. Feliz día, hasta luego, adiós. Bueno, hablábamos de la evolución de las farmacias, de la evolución de los farmacéuticos. Se me ocurre también otra pregunta. Muchas veces, en una pedanía, en un pueblecito más pequeño, o incluso en algún barrio decimos, no tenemos farmacia en nuestro barrio. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. ¿Cómo funciona ahora mismo el establecimiento de farmacias? Las farmacias actualmente funcionan, o sea, para instalarse, digamos que salen por concurso público por parte de la consejería. Antiguamente esto se hacía por parte de los colegios, o incluso había diferentes artículos que regulaban la posible apertura de nuevas farmacias. Actualmente se consideran 2 módulos, que son el módulo poblacional, según va creciendo la población, y el módulo distancias. ¿Para qué? Para que llegue a todo el mundo. Las distancias que tiene que haber mínimas entre las farmacias son de 250 metros, para que no todo se concentre en un mismo punto. Por ejemplo, aquí podemos ver, según la legislación antigua que había aquí en Ellín, podemos ver aquí que en el Raval tenemos 4 farmacias. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué ahora eso no aparece? Cualquier farmacia nueva que se abre, podemos haber visto la farmacia, por ejemplo, de Beatriz York, que se abrió en la estación de autobuses, o la farmacia de Javier Valverde, que también se abrió en la zona del hospital, o otra farmacia como la de Margarita, que se abrió en la parte del barrio del Pino. ¿Por qué? Porque ahora, cuando se abre una farmacia, dice la consejería dónde se tiene que abrir, según haya crecido la población y por distancia. Tiene que haber 250 metros entre cada farmacia, precisamente para poder llegar a todo el mundo, para que todo el mundo cerca de su barrio o incluso en su barrio tenga una oficina de farmacia. ¿Cómo se mide la población? La población se mide por número de habitantes, evidentemente. Entonces, si crecen más de X habitantes, la consejería cada X años saca una población. Y especialmente se hizo un plan sobre farmacia rural para que núcleos de población de muy pocos habitantes, como decías, por ejemplo, aquí podemos ver las pedanías de La Nava, la pedanía de Mingo Gil,
o Cañada de Agra, por ejemplo, ya tienen su oficina de farmacia, que fueron las últimas que salieron en los últimos concursos. Son sitios muy pequeños, pero donde una persona o farmacéutico ha querido ejercer allí su profesión, ha arriesgado su dinero a base de sacrificio de esfuerzo. Ten en cuenta que es muy complicado actualmente mantener esas farmacias. Tienen unas determinadas muy pequeñas ayudas, pero efectivamente esa ayuda no compensa el trabajo social que ellos hacen, porque estar en una pedanía, en un pueblo de tan pocos habitantes, pues tiene su miga. Yo creo que a Pepi se le ha olvidado algo. Pepi, buenos días de nuevo, ¿qué se te ha olvidado? Mira, perdona, Luis. Escucha, lo del programa, lo que te he dicho antes es una broma, eso me toca los pies. El que me toque el premio no me toque, me toca los pies. Me interesa el programa tan importante y tan ameno, y las cosas tan bonitas cuando las hacéis así tan amenas e interesantes para que todos nos enteremos de cosas. Muchas gracias. Entonces me encanta cuando los programas empiezan así, mi mañana también. Luis, la pregunta es, el cuerpo le tengo lleno de cicatrices, entonces yo tengo mi maceta de aloe vera. Yo le corto todas las mañanas mi trozo. Cuando me ducho, le doy con aloe vera. La pregunta es para ti. Pregunto, ¿es mejor aloe vera o la rosa mosqueta? Vamos a ver. Efectivamente, si estás utilizando la planta que tienes en tu casa, te podría decir que es mucho mejor que utilices el rosa mosqueta. Vale. Porque ten en cuenta que, aunque nosotros hemos estudiado mucho de plantas, no se puede utilizar, digamos, una planta cortada en casa directamente. De acuerdo, hay que tratarla, ¿no? De acuerdo, por mucho que el jugo del aloe vera, el aloe vera en los últimos años ha parecido que, vamos, hasta curaba lo incurable. Entonces hay que tomarse esas cosas con un poquito de verlas en la distancia. Entonces el ácido rosa mosqueta, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que se cicatrice una vez que está ya la herida curada, ayudar un poquito a la cicatrización y mejora de esa piel, ¿de acuerdo? Porque es un aceite que te va a hacer que no pierda agua tu piel, de forma que se va, digamos, a rehidratar con tu propia agua, ¿eh? Entonces no vas a perder nada de agua de tu piel, de forma que se va a hacer una cicatrización mucho más rápida. El aloe vera, sí es cierto que el aloe vera es una crema hidratante, pero en crema, no utilizada directamente de la planta, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo doy lo que te lo agradezco. Y de verdad que hagáis estos programas, porque estos programas son ideales para gente ignorante como las que vemos muchas. Anda, Pepi. Un besito enorme. Te lo agradezco mucho. Gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Mira, yo también había oído muchas veces eso, la gente que tiene la maceta de aloe vera en casa, no, yo lo corto y me echo directamente en la piel. Claro, muchas veces ignoramos también cuáles son los efectos y que, claro, efectivamente, las cosas... que un poco lo tenemos ahí a la mano y tal, lo cogemos, pero siempre tiene que tener su tratamiento, utilizado en unas concentraciones determinadas, etcétera, etcétera, para que sea eficaz. Bueno, estamos recibiendo varias consultas de nuestros oyentes. Precisamente me gustaría preguntarle por eso, por cuáles son los principales servicios o consultas más habituales que soléis atender en vuestra farmacia, en la de Luis López Miranda, en el día a día. Bueno, pues nosotros la verdad es que atendemos todo tipo de consultas. No te puedo decir que haya una que se demande más que otra. Sobre todo, mucha gente nos demanda las tomas de tensión, que veamos cómo tiene la tensión, que nos hacen consultas sobre el azúcar también mucho. Nosotros disponemos también de una aparatología que nos mide en el momento el azúcar, nos mide el colesterol, los triglicéridos. Entonces, es un servicio que ofrecemos a casi todos nuestros clientes que utilizan o que tienen este tipo de patologías, de forma que se pueden acercar y les hacemos muchas veces este tipo de determinaciones. También muchas consultas sobre heridas, muchas consultas ahora cada vez más se demanda también la consulta sobre los bebés, sobre la alimentación infantil, porque tenemos que entender que actualmente cambia mucho la alimentación, o de vez en cuando se introducen cambios en las vacunas, de vez en cuando se introducen cambios en la alimentación. ¿Cuándo le tengo que dar el gluten? ¿Cuándo le tengo que introducir la fruta? ¿Cuándo le tengo que introducir la carne? Entonces, muchas de estas cuestiones las resolvemos de forma rápida y eficaz en la farmacia, puesto que primero estamos preparados para ello, segundo tenemos toda la alimentación que puede demandar un niño, excepto evidentemente la leche de su madre, que es el alimento más importante que debe de tomar durante los primeros meses de vida. Entonces, desde la farmacia, ¿qué hacemos con todos estos padres?
pues les indicamos cuál es el camino poco a poco, porque cada niño luego tiene su tecla. Sí. Aunque uno tenga varios, ninguno es igual, se alimentan de una forma diferente, uno quiere pecho, otro no quiere pecho, el otro ahora tiene gases, el no tiene. Entonces, de esta forma rápida y eficaz conseguimos en la farmacia muchas veces, sobre todo, consolar, por decirlo así, a los padres, ayudarles en ese proceso tan difícil de criar a un niño, sobre todo la primera vez cuando no se tiene experiencia, porque por desgracia yo siempre digo lo mismo, no nos dan el libro de instrucciones a los padres cuando nace el primero, y la verdad es que se pasa muy mal. Entonces también ese tipo de consultas se demandan actualmente mucho. También tenéis un servicio importante que nos comentabas también fuera de antena, que es el dispensador el medicamento. Sistema personalizado de dosificación. A ver, explícanos cómo funciona esto. Aunque tenga este nombre tan extraño, es una cosa muy sencilla. ¿Qué es lo que se ha visto últimamente? Últimamente los últimos estudios sobre medicamentos y sobre cumplimiento terapéutico indican que todos aquellos pacientes que utilizan de 4 fármacos en adelante tienen muchos, cuando digo muchos es más de un 60 o un 70% de errores al tomar su medicación. Yeah. ¿Qué pretendemos desde la farmacia? Comprendemos que cuando una persona mayor o no tan mayor tiene que enfrentarse a 5 fármacos delante de él, no es lo mismo cuando te lo dice el médico, este para el colesterol, este se lo va a tomar para tal, este lo toma por la mañana, este se lo toma por la noche, el otro al mediodía. Cuando llega a la farmacia es otra vez, ¿sabe cómo lo tiene que tomar? Pues muchas veces hay como una barrera invisible que nos impide preguntar más allá por el decir, pues que va a decir, pues claro que sé cómo se toma. Pero efectivamente, pero luego en casa, cuando uno pone los 5 fármacos delante de él, o las 5 cajas, dice, madre mía. Y entonces dice, bueno, pues esta por la mañana, esta luego, y esta que me acuerdo que seguro por la noche, me la tomo por la noche. ¿Qué conseguimos con este sistema? Pues nosotros conseguimos que la gente se acerque a la farmacia, nos lleve toda su medicación, nos lleve todo lo que compra fuera de su medicación, pero que lo coge para la salud. Sí. Y nos sentamos con ellos, hacemos una pequeña entrevista, vemos cuáles son sus carencias, cuáles son sus habilidades, de forma que intentar decirlo cómo lo puede hacer en casa. Para ello, ¿qué hacemos? Preparamos para el paciente o cliente un sistema personalizado de dosificación. Es un pastillero que preparamos nosotros en la farmacia. Cada 15 días el paciente solo tiene que venir a recoger su medicación. Se puede olvidar de tal, de cual, sino que él solamente tiene que abrir el agujerito que corresponde del blister y tomar esa medicación. Va perfectamente con 4 tomas, es una semana, le damos 2 cajitas para que tenga 2 semanas, de forma que garantizamos que se tome la medicación correcta en el momento adecuado. También, si vemos que hay alguna incidencia, disponemos de unas cartas de comunicación al médico, donde le ponemos al médico cómo va su paciente, qué es lo que tiene que vigilar, o no vigilar, no por decirlo así, porque nosotros no somos quien para decirle al médico lo que tiene que vigilar el paciente, sino cuáles son los errores que se producen en la toma del medicamento, que es de lo que nosotros somos especialistas, de la toma del medicamento de ese paciente, de forma que le puede corregir. Por ejemplo, hace poco hubo un caso en el que un señor le había puesto una medicación en el hospital, sí. Luego ha habido a su médico del centro de salud, en la receta electrónica le tenían 2 o 3 pastillas para la tensión, de forma que el hombre no sabía que se tenía que tomar. También tenía un medicamento para la angina de pecho, no lo estaba tomando porque creía que no lo tenía que tomar, y entonces detectamos ese error, se puso en conocimiento del médico diciéndole revise su receta electrónica, solamente porque el médico perdón, al llevar con los problemas que tienen, pues evidentemente van rápido, etcétera, etcétera, y ahora al poner la receta electrónica, pues el paciente a lo mejor no vuelve al médico con tanta frecuencia, de forma que nosotros desde la farmacia podemos ayudar a ese control. Se comunica, se le arregló su receta electrónica, se le arregló su medicación al señor, y desde entonces el señor está en el sistema de personalizado de dosificación, recoge su medicación cada 15 días y él se encuentra mejor. Detectamos que se producen menos problemas en las reacciones adversas de los medicamentos, se toma lo que se tiene que tomar y no se toman medicamentos que no se deben de tomar. Evitamos también la duplicidad. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la verdad es que es una buena idea? ¿Cuál es la relación que tenéis actualmente los farmacéuticos y los médicos? Nosotros tenemos una buena relación cordial. Yo personalmente no tengo problema con ningún médico, evidentemente. Yo sé hasta dónde puede llegar y no pretendemos nosotros desde la farmacia jamás, digamos, ni contradecir al médico ni poner en duda sus cosas. Nosotros somos compañeros sanitarios, ellos tienen su función, nosotros tenemos la nuestra y nosotros desde la farmacia lo único que pretendemos es ayudar. ¿Qué ocurre? Que es muy complicado. ¿Por qué? Porque digamos que el sistema de salud donde están englobados los médicos tiene una política y la nuestra es otra diferente, porque nosotros somos nosotros mismos, nosotros en el fondo somos empresas privadas, somos un lugar privado pero con un interés digamos público. Perdón. Entonces nuestra relación es buena. Yo, como ya te digo, comunico, por ejemplo, si tengo que comunicar algo, llamo por teléfono, siempre están dispuestos a hablar contigo, cualquier duda. Nosotros solo intentamos sumar por el paciente. Entonces, ni nosotros vamos a diagnosticar, ni es nuestra función, ni lo pretendemos. Para eso está el médico, que es el que está formado para ello. Nosotros estamos formados como especialistas única y exclusivamente en el medicamento. Podemos tratar pues tengo un poco de congestión. Efectivamente, pues damos un medicamento publicitario de los que vemos en la tele, un frenador, una quemadura, cualquier cosita de este tipo en la que no es necesario ir al médico. Pero bien es cierto que nosotros derivamos mucha gente al médico. Ayer, por ejemplo, una señora con 180/12 de tensión, 180/120 de baja, pues evidentemente nadie se le ocurre lo que no se le debe ocurrir, sino que directamente deriva al médico. Nosotros estamos como ese pequeño filtro para que no todo el mundo tenga que estar yendo allí constantemente para cosas que digamos son livianas, ¿no? Yeah. Pero la relación, yo te puedo decir personalmente, yo tengo una relación muy buena de hecho tengo muchísimos amigos médicos. Nos hablabas de esa receta electrónica que llevaba muy poquito tiempo instaurada. ¿Cómo funciona? Pues mira, la receta electrónica la tenemos desde junio del año pasado, implantada aquí en Ellín, en Castilla-La Mancha se implantó desde enero. Y la verdad es que ha sido, desde mi punto de vista, un gran avance. Tiene sus fallos, como lo tienen todos los sistemas, pero la verdad es que es un gran avance, porque la gente lleva su medicación, digamos, en el bolsillo, puede disponer de ella cuando la necesite, debe de utilizarla de forma racional, o sea que si tiene pastillas no tiene por qué ir a sacarlas, no tiene que acumular. Recuerdo que en la farmacia nosotros siempre tenemos incluso un servicio de guardia, donde siempre puede encontrar una farmacia abierta. Ahora con su tarjeta electrónica, incluso con la hoja de medicación, el papel blanco que entregan en el centro de salud, que entregan los médicos, puede ir a cualquier farmacia y retirar su medicación en cualquier momento del día. Entonces es una accesibilidad importante, ha hecho que la gente también se conciencie de que tiene que utilizar solo lo que le haga falta, no sacar cualquier medicamento. Muy importante que sepa todo el mundo que puede utilizarlas en cualquier oficina de farmacia de Castilla-La Mancha. Pero mucha gente se va de vacaciones y nos pregunta, ¿puedo ir con mi receta electrónica? No, porque uno de los grandes fallos de este sistema es que la receta electrónica solo funciona aquí, en Castilla-La Mancha. Pero es que la de Valencia solo funciona en Valencia y la de Murcia solo funciona en Murcia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a dar sobre el que ya se está trabajando? Sobre hacer una tarjeta electrónica nacional, de forma que, como dice la ley, cualquiera puede ir a cualquier farmacia a retirar su medicamento dentro del territorio nacional, pueda ir, viajar y llegar a Madrid o a San Sebastián o a Barcelona y entregar su tarjeta sanitaria y retirar su medicación. Es muy importante que eso se pueda llegar a hacer así. Tú tienes la receta, no sé si funciona así, tú tienes la receta, la tienes tú en tu casa, pero solamente tienes un tiempo para volver, o sea, yo compro los medicamentos hoy, pero hasta cierto tiempo no puedo volver, o sea, mañana no puedo volver con la misma receta y comprarlos, ¿no? ¿No funciona algo así? Efectivamente, tú tienes tu tratamiento, digámoslo así, tu tratamiento de larga duración, sea un medicamento o sean 10, da lo mismo. Entonces, si el medicamento tiene 30 unidades en su envase y tu posología o la forma de tomártelo es uno cada 24 horas, tú puedes retirar hoy, si te corresponde, tu medicamento y tienes a partir del día 20 y entre el 30, 10 días antes de que se acabe tu medicación, vuelve a estar disponible para ti. ¿Por qué 10 días? Porque
puede ser que te pille un fin de semana, puede ser que sea fiesta, puede o que ser que tengamos te que vaya salir de viaje, como... puede ser que no puedas ir ese día justo exactamente, no tienes que ir a un día y a una hora a la farmacia, sino que tienes 10 días para que llegue al último día, para que tú no te quedes sin medicación. Si tú no lo has retirado, cuando llega al final, evidentemente te quedas sin medicación, pero tu medicamento sigue estando ahí, en la receta electrónica. Ni desaparece, ni caduca, ni lo tienes que sacar por obligación, ni nada. Lo tienes que sacar cuando te queden menos de 10 pastillas, si son cada 24, o de 10 tomas. Si es uno cada 12 horas, pues se te abrirá antes, ¿de acuerdo? Siempre unos días antes de que se te acabe la medicación ya lo tienes disponible en cualquier oficina de farmacia, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto de que antes algunas personas pues iban a la farmacia, compraban y no sabían si habían comprado ya medicamento, volvían otra vez a comprar, todo esto se evita, ¿no? Todo eso se evita porque automáticamente cualquiera de nosotros con tu tarjeta, la receta electrónica es tu tarjeta de la Seguridad Social que lleva grabados unos datos en su banda magnética, y luego aparte te entregan una hoja en blanco donde va escrita tu medicación, donde vienen la fecha de caducidad a la derecha, que es cuando tienes que renovarla. A nosotros el sistema informático nos avisa cuando te llevas la última caja. Nos da una leyenda que nos dice, es la última caja, se le caduca la medicación. Entonces tienes todo el tiempo que te dure esa caja para ir al médico, a tu médico de cabecera, renovarla o que revise tu medicación, lo que el médico quiera. Entonces tienes ese tiempo y tú en tu tarjeta electrónica lo llevas. ¿Por qué se dice que siempre hay que acompañar con la hoja en blanco? Porque a veces todos sabemos que el sistema informático falla, que se pueden llevar la luz, que no es lo normal, pero a veces pasa y cada vez con más frecuencia. Entonces, en la hoja en blanco podemos ver qué tiene de medicación, porque si no nos quedamos, digamos, a ciegas, porque no podemos utilizar la consulta en el ordenador. Entonces ahí, con su nombre y unos numeritos que lleva, podemos hacer una consulta vía SMS a la Seguridad Social, que también nos envía qué es la medicación que toma. Entonces es un sistema completo que tiene sus fallos y tiene que ir evolucionando, pero sí hace que la gente pueda disponer en cualquier momento. Ya no es el problema de un domingo, tengo que ir a la farmacia de guardia y utilizo un medicamento, por ejemplo, una insulina, imagínate, que valen alrededor de 60 euros, y ya no tengo ni el compromiso de que tengo que pagarlo, porque no tengo insulina y la tengo que comprar, o el compromiso de que va sin receta y el farmacéutico no te la puede dispensar, o el compromiso de que te la tienen que apuntar para que no la pagues y luego traigas la receta. Ya. Así como cada uno también es un poquito más consciente de que debe de coger una caja y guardar esa caja durante todo el mes y tomarla y utilizarla bien. Ya no es como antes, pues no es que la he perdido, es que no sé qué. Entonces, pues ese problema se evita. ¿Crees que los usuarios de las farmacias son conscientes de todos los servicios que se ofrecen en las mismas, o muchas veces desconocemos cuál es la función real de nuestro farmacéutico? Pues yo creo que aquí podemos encontrarnos con dos problemillas. Uno es que no todo el mundo es consciente de todos los servicios que tenemos en las oficinas de farmacia, así como que nosotros los farmacéuticos tampoco sabemos comunicar muchas veces cuáles son los servicios que podemos ofrecer desde la farmacia. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de servicios de control del azúcar, control del colesterol, control de la tensión, control de muchas y muchas cosas. Ahora cada vez más también hay tendencias en las farmacias a hacer determinados programas. Digamos, por ejemplo, nosotros hace poco nos ofrecieron un programa sobre osteoporosis, de forma que podamos durante una semana con un aparato hacer una prueba de osteoporosis. Era de osteoporosis, me parece recordar que sí, algo así sobre los huesos, para hacerlo en la farmacia. Entonces, para que la gente acuda a tu farmacia de forma que no tenga que estar esperando la cola, digamos, o la lista de espera del hospital. Pero ¿qué ocurre? Que también estos servicios son ya demasiado especializados, pienso yo, para nosotros. ¿Por qué? Porque que te traigan una máquina y tú midas una cosa, pues hasta qué punto realmente es serio, ¿no? Entonces, yo personalmente discrepo en algunos sistemas y entonces no los aplico, pero por ejemplo el sistema de la atención farmacéutica, que es a lo que tendemos ahora mismo, a ofrecer todo este tipo de servicios que os he explicado antes, del sistema personalizado, o si no es sistema personalizado, sí de control, de tener una pequeña entrevista con los pacientes, de hablar de cómo van con sus medicaciones. Este tipo de servicios sí que se demandan mucho en la farmacia y sí que poco a poco se están implantando. ¿De qué forma? En la forma que conocemos la farmacia tradicional,
de forma totalmente gratuita, de forma totalmente, digamos, solo por hablar con el paciente, porque vaya a tu farmacia. Efectivamente, pues si la gente va a tu farmacia, pues digamos que mejor para ti, ¿no? Pero también hay que tener conciencia de que nosotros ofrecemos un servicio las 24 horas del día en cualquier punto de España y digamos que a coste cero, porque tú puedes ir a la farmacia, puedes tirarte media hora con el farmacéutico hablando, consultándole, etcétera, etcétera, está allí contigo tan amablemente, pero el farmacéutico, por suerte o por desgracia, solo vive, digamos, entre comillas, de vender medicamentos, ¿no? Entonces, si al final tú no te consumes ni no te llevas nada, evidentemente el farmacéutico no gana dinero. Por eso digo que nosotros hacemos esa función encantados y toda la vida se ha hecho y creo que se debe de seguir haciendo, porque es una función social que difícilmente se encuentra en otro punto. Cuando a veces oyes, pues es que he ido a tal sitio y por preguntar no sé qué me han soplado 60 euros. Ya, pero es que para que te digan lo que te han dicho, eso vale mucho dinero. Entonces nosotros ofrecemos sobre todo ese tipo de servicio que creo que es fundamental para la sociedad actual, una sociedad en la que ahora existen muchos problemas, una sociedad en la que la crisis económica ha hecho mucho daño y sigue haciéndolo, una sociedad en la que el medicamento ha pasado de ser totalmente gratuito a tener un precio y que no todo el mundo puede pagar, lo cual hay que valorarlo muy bien, porque estamos hablando de que sí, se paga muy poco, en función de la renta, el 10%, pero también hay otras 40, el 50%, pero hay que hablar que mucha gente, a lo mejor ese 10% son 20 euros. Son 20 euros una persona que toma 150, 200 euros de medicación al mes, que las hay y las hay muchas. Entonces tenemos que hablar que esos 20 euros a lo mejor en una renta de 300 o 350 euros, pues son muchos euros, a lo mejor es una semana de leche, por ejemplo, de comer. Entonces es importante. Entonces un sistema que ha sido gratuito, pero la gratuidad ha llevado a lo que nos ha llevado, la gestión nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Entonces poco a poco hay que ir cambiando un poco el chip de todo. Enseguida vamos a hablar de otro de los servicios que ofrecéis a través de vuestra farmacia, que es el Centro de Belleza Te Cuida. Pero yo no sé, que Pepi dice que tiene un mal sabor de boca. ¿Qué te pasa, Pepi? Mira, aquí que me ha quedado más cargo de conciencia. ¿Por qué? Pido perdón a todo el mundo que me haya escuchado, que yo no soy nadie para llamar ignorante a nadie. Solamente me refería a mis amigas y a mí, que nos sentamos en la loreta de la planta. No, mujer, sí, eso lo hemos... Y nos la pasamos por la cicatriz. Entonces yo llamo a ignorantes, pero como tengo esta boca que tengo, a mis amigas y a mí, de verdad, perdonadme, que yo no quiero que nadie me entienda mal. Yo, ignorante, no le llamo a nadie, perdonadme, por favor. No, nada. Y Luis, un programa especial, genial. Estamos aprendiendo muchísimo, Paqui. Hacer programas de esto, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Adiós. Por estar ahí. Hasta luego, Adiós. Pepi. Estábamos diciendo que vamos a hablar de Te Cuida, que es el centro de belleza que tenéis situado al torcer la calle de la farmacia, para que todo el mundo se sitúe. Es, como decíamos, otro de los servicios de la farmacia Luis López Miranda. ¿Qué servicios? Son servicios que no tienen nada que ver, tenemos que decirlo, que no tienen nada que ver con la cirugía, que no son agresivos. Cuéntanos un poquito. No, nosotros, esta idea surgió hace 4 años, una idea que cuando yo estuve en Madrid se nos quedó un poquito por hacer, entonces nos la ofrecieron aquí. Es un sistema, como un pequeño franquiciado que se hace por medio de uno de nuestros proveedores. Entonces Te Cuida es un centro especializado sobre todo en belleza y salud, ¿de acuerdo? Entonces hacemos muchos tratamientos a nivel corporal, facial, tenemos un servicio de fisioterapia, utilizamos aparatología siempre no invasiva, ¿de acuerdo? Para eso ya existe la medicina estética, que es muy buena y muy recomendable para el que le guste, y entonces, pero nosotros digamos que estamos un peldañito por debajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero porque no somos médicos, sino solamente somos farmacéuticos, y nuestra función es complementar un poco la farmacia en tanto en cuanto al servicio de bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos tratamientos faciales y corporales de todo tipo para bienestar. También tenemos el servicio, como os decía, de fisioterapia para cuidar cualquier dolencia, curar cualquier dolencia. También atendemos a muchos deportistas,
Gente también que tiene enfermedades viene a nuestro centro con la fisioterapia. Utilizamos también determinada aparatología, como puede ser la presoterapia o la cavitación, que aparte de la cavitación, por ejemplo, es un sistema que nos hace perder peso y que nos hace reducir centímetros, y la combinamos con la presoterapia para eliminar líquidos, de forma que esa grasa se puede perder fácilmente. Siempre todo esto recomendado con ciertos hábitos saludables de alimentación, de deporte, etcétera, etcétera, y supervisado siempre por mí, por la farmacia, por el farmacéutico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la cavitación es un sistema que se nos demanda mucho, es un tema que se nos demanda mucho, reduce volumen y reduce centímetros, pero también poco a poco con los tratamientos hemos ido viendo que también la gente se encuentra mejor. También nos lo han comentado otros centros, que la gente empieza a encontrarse un poquito mejor a nivel de salud utilizando a medio o largo plazo la cavitación. Quiero que me hables de esto, de los tratamientos faciales y corporales. ¿Cómo se hacen y para qué son? Vamos a ver, tratamientos faciales utilizamos como cualquier centro de estética para todo, ¿no? Pero siempre intentamos dar un plus de calidad y un plus de eficacia. Utilizamos una línea muy de alta cosmética. Sí. Y también vamos a utilizar ahora, seguramente el próximo mes, una línea digamos exclusiva de farmacia. Es un tratamiento con antioxidantes que también tiene como despigmentantes para las manchas, para las arrugas, relleno. No es como una alternativa, digamos, por decirlo así, que la gente no se entienda al Botox. Claro, ¿vale? es lo que quería que dejáramos claro, que no vamos a ir allí y no vais a inyectar ni Botox. No, nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros para eso tiene que ser, digamos, un centro médico estético, de acuerdo, con su médico especialista en ese tema. Nosotros lo utilizamos todo a nivel no invasivo, sobre todo de cremas, pero o también utilizamos mucho los serum. Pero estos serum y estas cremas tienen unos estudios científicos detrás que les avalan. Ahora mismo utilizamos una línea de alta cosmética, pero ya tenemos en proyecto la utilización de esta nueva línea que realmente está ofreciendo unos resultados espectaculares, tanto sobre todo a nivel facial, ¿de acuerdo? Y próximamente la vamos a introducir. Así que os invito, cuando la tengamos haremos una promoción para que todo el mundo la pueda probar. Ahora, actualmente también la línea que tenemos es muy buena, es Natura Visé, que tiene una alta cosmética, son productos que tienen un cierto precio, ¿de acuerdo? Pero realmente está justificado porque se nota mucho el tratamiento. También utilizamos la radiofrecuencia, que es un sistema que por ultrasonido lo que hace es ayudar a esas cremas a penetrar en la piel, de forma que, por ejemplo, las arrugas de expresión, tipo lo que llaman el código de barras, un poquito que se produce aquí encima del labio superior, pues se reduce bastante. Hombre, no vamos a hablar de que vamos a volver a tener 6 meses de edad en la piel, pero sí se nota. Eso te iba a preguntar, Luis. Estas manchitas que nos salen con la edad por el sol, por las mujeres, por las hormonas de la mujer, ¿eso realmente se quita con...? Todas esas, tenemos tratamientos muy buenos, con luz incluso, que es que me ha dicho la gente, reducen. Eso no se va, eso no se quita ya. Hay manchas que se quitan y manchas que no, evidentemente. Pero todo ese tipo de manchas por envejecimiento cutáneo de la piel, normalmente tenemos un muy alto porcentaje de reducción, si no total, sí aproximadamente de un 75 a un 90% de reducción, con lo cual se nota mucho, realmente se nota. ¿Y esto de la cavitación qué es? La cavitación es un sistema que lo que hace, te ponemos unas plaquitas alrededor de la cadera, del abdomen, de los muslos, de los glúteos, para que emiten unos ultrasonidos que lo que hacen es romper los adipocitos o las células grasas, de forma que las van haciendo muy pequeñitas, muy pequeñas, muy pequeñas, de forma que cuando orinamos se elimina. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema totalmente que no se nota nada, ni da electricidad, ni da corriente, ni nada. Solamente se pone, te tumbas, te relajas allí, te ponemos un poquito de música, pasas 40 minutos como en otra dimensión, no te tienes que mover, te aplicamos luego la presoterapia, que es lo que hace es un sistema que a base de hinchar en determinados puntos como un globo que te presiona sobre las determinadas venas, de forma que tu sangre circula mejor, se reduce la pesadez de piernas, etcétera, etcétera, y también ayuda a eliminar líquidos.
orinamos más y por lo tanto perdemos un poquito más. ¿Serían cosas que irían en conjunto? Sí, van en tanto conjunto la cavitación siempre. como la presoterapia. Eso es, siempre las tratamos en conjunto porque son tratamientos complementarios. No utilizamos la cavitación sin la presoterapia. Sí, la presoterapia porque vale, por ejemplo, para gente que tiene muchas varices, le reduce la gente que tiene mucha pesadez, problemas de retorno venoso, etcétera, etcétera. Con la presoterapia bien es cierto que se le ayuda a que parece que, digamos que algunas personas han dicho, pues parece que tenemos las piernas nuevas, ¿de acuerdo? De forma que pueden andar un poquito mejor o de ese tipo. Y antes nos hablabas también del servicio de fisioterapia. Uh-huh. Tenéis un fisioterapeuta encargado de tratar qué dolencias. Tenemos una fisioterapeuta que Sí. trata todo tipo de dolencias, a nivel muscular, a nivel también estamos preparando para osteopatía, de acuerdo, que lo tendremos en breve también, y tratamos todo tipo de dolencias. Las derivamos de la farmacia, o bien son gente que viene automáticamente al centro y eso es lo que hacemos principalmente. También vienen muchos deportistas que ahora están en moda el correr o el triatlón. También les tratamos, hacemos sus estiramientos, etcétera, etcétera. Todo tipo de... Cualquier cosa que podamos ayudar al bienestar la hacemos con la fisioterapia. Aparte también utilizamos siempre, muchas veces, la presoterapia también porque les ayuda mucho a los deportistas a descargar las piernas, a que luego puedan encontrarse mejor para ejercer el deporte. Bueno, y no podemos olvidarnos de la fotodepilación, que está muy de moda y que hay que destacar, que ya nos lo decías fuera de antena, que hay que distinguir en que no es lo mismo que la depilación láser. No, diferenciamos perfectamente lo que es la fotodepilación, que es el tratamiento con luz pulsada, a lo que es el tratamiento láser, que se utiliza una longitud de onda diferente, de forma que el tratamiento láser siempre va más hacia la medicina estética, mientras que la fotodepilación la utilizamos más en los, digamos, centros de estéticas o en otros sitios, ¿no? Entonces, es una cosa más económica, a lo mejor no tiene la efectividad del láser, pero sí ofrece grandes resultados, de forma que un 95% del vello desaparece y puede quedar algún vello residual, o que de vez en cuando, cada 2 años o por ahí, tengas que hacer una pequeña fotodepilación para algún bulbo que haya quedado todavía activo, pero ofrece unos grandes resultados. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos con este sistema, lo hacemos todos los días y de 10 de la mañana a 9 de la noche prácticamente tenemos muchas clientas que están contentas y tenemos otras realmente, justo decirlo, no somos el 100% de buenos, intentamos serlo, pero hay gente a la que no le funciona el tipo de vello, diferentes causas, pero es como todo, nadie es perfecto en la vida, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría está contenta con el sistema. ¿Eso cómo funciona? ¿Son como pequeñas descargas? ¿Y qué hace? Son pequeñas descargas de luz que lo que hacen es matar el folículo del pelo. Sí. ¿De acuerdo? Poco a poco, ¿qué ocurre? Que el pelo va creciendo en diferentes estadios, entonces tiene un ciclo de crecimiento, por eso se hacen 6 o 7 sesiones, porque no todos los pelos están en el mismo punto de crecimiento. Entonces tenemos que coger el bulbo en un determinado punto de crecimiento, de forma que cuando aplicamos durante las 6 o 7 sesiones nos garantizamos que cogemos a todos en el punto que los tenemos que coger. ¿Y todo el mundo necesitamos el mismo número de sesiones para poder conseguir eliminar el vello? No, depende. Hacemos un pequeño estudio sobre el pelo, ¿de acuerdo? Sí. Cuando cualquier persona entra en el centro Te Cuida, tenemos una hoja donde preguntamos sus enfermedades, sus problemas, si está embarazada, si no, etcétera, etcétera. Hacemos una pequeña historia clínica, por decirlo así, para saber si se puede utilizar y saber qué tipo de pelo tiene y saber las sesiones que tiene que hacer. Hacemos un pequeño presupuesto antes, incluso le damos a probar sin ningún tipo de compromiso para que la gente vea el efecto, la sensación, porque puede molestar un poquito. Y ya está, pero no todo el mundo tenemos el mismo tipo de pelo, de forma que hay gente incluso a la que decimos, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo el otro día me dijo un chico, me quiero fotodepilar, pero por su tipo de pelo le dijimos, mira, no venga, porque tampoco te queremos engañar ni sacar el dinero, sino que de forma que ¿cuáles son las personas que quizás no están tan indicadas para hacerse tenemos que verlo, porque depende un poco del grosor del pelo, del color, de acuerdo, cada persona es diferente. Pero las personas que son, por ejemplo, con un pelo muy duro, depende también de la zona. Es lo mismo un pecho que para un hombre que unas piernas de una mujer, que también que se han utilizado mucho ya. Cuando alguien viene a fotodepilarse, tenemos que tener en cuenta que ya lleva
muchos años quitándose el pelo, entonces el pelo ya ha sufrido, entonces no es a lo mejor el mismo que tiene, por ejemplo, en otras zonas del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero normalmente, si es un pelo muy enraizado, es un pelo muy duro, esos son los pelos que más cuesta quitar con la fotodepilación. De todas maneras, siempre cada uno es cada uno, ¿de acuerdo? No podemos poner un estándar sobre el sí o el no. La belleza, supongo que es uno de los servicios que también has podido comprobar. De hecho, por eso suponemos que habéis instalado este centro de belleza. Ha sido uno de los servicios más demandados en una farmacia, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros la dermofarmacia la trabajamos mucho en la farmacia, todas las cremas, todo el corporal, todo el tipo de problemas de piel. Lo tratamos mucho desde la farmacia. Entonces, ¿qué pretendíamos? Esto es lo que se pretende, dar un servicio adicional, tener una alternativa para, a veces, estas cremas que en la farmacia se nos quedan un poquito cortas y poderlas tratar en cabina, allí con nosotros en el centro, cada X tiempo, y poder ver unos efectos mejores, porque a veces te gastas 60 euros en una crema, pero te la pones en casa y volvemos a lo mismo. Ayudamos a la gente a saber cómo se tiene que poner la crema, cuándo, qué cantidad. A veces coges mucha crema y te haga hasta el bote en 3 días, pero no, estas cremas se utilizan en muy pequeña cantidad, casi llevan dosificadores, etcétera, etcétera, de forma que se abarata mucho, digamos, el volver a comprar otra. Estamos terminando ya, pero antes, María Dolores, una consulta. María Dolores, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Otra vez estoy aquí. Quería preguntarle una cosa a Luis. No sé si creo que sí tiene que ver con lo que él está hablando. Bueno, no con lo de la fotodepilación exactamente, sino con la nutrición. Entonces hay ahora toda la vida, según los alimentos que mezcles, te engordan o no te engordan. Me explico, ¿no? Sí, sí. Comprendo lo que quiero decir. Entonces, esto no perjudica para nada en absoluto. Me refiero cuando quieres perder algún peso o lo que sea, pues vas y te dicen, pues mira, tienes que comer esto, esto y esto y esto, pero no mezclarlo con algo así. Que si esto perjudica para la salud o esto es normal, no es normal, es aconsejable, no es aconsejable. Vamos a ver, primero, para la salud es malo no estar en tu peso, digamos, equilibrado. Exacto. ¿De acuerdo? Eso es malo para la salud, exacto, tener un peso excesivo. Entonces, ¿por qué? Pues porque te pueden aparecer diferentes problemas, diabetes, colesterol, hipertensión, etcétera, etcétera, porque no estés, digamos, proporcionalmente. Para eso tenemos también un índice de masa. Entonces, si quieres perder peso, evidentemente este tipo de alimentos no se pueden mezclar, pero malos para la salud en cuanto a tomarlos, no. Si no es tomarlo, vamos a ver, es con la alimentación que tú tomes, saber lo que tienes que mezclar y lo que no tienes que mezclar. Efectivamente, eso, para saber eso yo te recomiendo, por ejemplo, el endocrino, si es una cuestión de perder peso de forma grande. Incluso hay otros sitios especializados aquí en Ellín que te pueden aconsejar sobre, y médicos te hablo, sobre la nutrición exactamente. Sí, por ejemplo, hay una nutricionista por ahí, por la Gran Vía, no me acuerdo exactamente, creo que se llama María. No lo sé, yo los que conozco son médicos. Prácticamente nosotros nos movemos sobre un, por decirlo así, sobre, digamos, compañeros de salud. ¿De acuerdo? Sí, entonces tiene que ser médico en vez de una nutricionista. Yo no digo ni que sea médico ni que sea nutricionista. Vale. Incluso que también a lo mejor quizás el médico de cabecera le pueda derivar a pero la persona, si el ¿no? médico siempre es médico. Ya. ¿De acuerdo? Entonces cuando uno tiene muchos problemas de salud, pues si lo complementa, vamos, pienso que es mucho mejor, pero no es eso, no es el problema, pues un nutricionista, su digamos que su carrera, su diplomatura tiene. Vale, pues muchísimas gracias, es verdad. Nada. Sí, me gusta mucho el programa. Gracias, María Dolores, feliz día. Hasta luego. Gracias, Adiós. Bueno, pues vamos a ir finalizando este espacio de radio, los desayunos de hoy, que nos hemos dedicado, como ustedes han podido comprobar, a salud y en su última parte también a belleza, o las dos cosas, porque también va ligado, ¿no?
la belleza no tiene que ir separada de la salud, no nos debemos de olvidar, ¿eh? La belleza está en el interior. Está en el interior, exactamente. Bueno, dijimos al comienzo del programa, Luis, que íbamos a sortear una tarjeta regalo para aquellas personas que han realizado una consulta a lo largo del programa. Hemos tenido a Pepi Contreras y María Dolores, que han sido unas valientes y han plasmado a lo largo del programa todas sus dudas y preguntas. Yo tengo aquí los 2 papelitos. Y yo no sé si tú no has visto nunca esto, ya verás. Tenemos aquí un saquito estupendo de Solo Radio para hacer los sorteos. Entonces, voy a ponerte la sintonía y te lo voy a acercar en un momentito, porque vas a hacer tú mismo ese sorteo, ¿vale? Un momentito. Los desayunos de Solo Radio. 90.6 FM. ellinsoloradio.com. Bueno, Luis, ya tienes tu saquito y los 2 papelitos dentro con los 2 nombres, el de Pepi y el de María Dolores. Pues tú mismo, Luis. Pues vamos a ver, cogemos un No sé si entenderás mi letra, ¿eh? La entendemos perfectamente. Bueno, sí, si entiendes la de los médicos, ¿cómo no vas a entender la mía? Y la mía también, que es complicada. Pues nada, se lo vamos a dar a María Dolores. A María Dolores. Muchas enhorabuena. Bueno, María Dolores, yo te voy a apuntar aquí tu nombrecito en la tarjeta. Cuando quieras te pasas por aquí por nuestros estudios y la recoges. Y ya te puedes pasar por Te Cuida y disfrutar de ese tratamiento de belleza. Luis, ha sido de verdad todo un placer. Creo que quieres decir algo, sí. Sí, solo recordaros que la semana que viene, el fin de semana del 14, 15 y 16, estaremos en la feria que se va a realizar en el pabellón número 1 con el Centro Te Cuida. Y nada, estaremos allí en nuestro stand, encantados de saludaros, de ofreceros nuestros sistemas, y también tenemos un novedoso sistema de presentación que lo haremos allí. Os esperamos a todos allí. Venga, pues nada, estaremos allí para verlo. Luis, de verdad, un placer que hayas estado con nosotros y nos hayas explicado todas estas cositas. Yo creo que nos da para tu programa y todo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Venga, hasta luego, Luis. Adiós. Gracias. Y así fue, ahí estuvieron en esa feria, en esa cita importante, junto a otros muchos comercios y empresas sellineras. Bueno, pues hasta aquí llegan los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy, recta final del año, que ya saben, aprovechamos siempre pues para recoger de nuestro baúl de los recuerdos algunas de estas grabaciones, algunos de estos programas que resultaron sin duda muy interesantes, como han podido comprobar. Hasta aquí llegamos en la edición correspondiente al día de hoy. Nuestra felicitación por el programa a Luis López Miranda, también por supuesto a nuestra compañera Paqui Pinar. Y recordarles que mañana los desayunos giran en un tema totalmente diferente al de hoy. Mañana hablaremos de turismo, hablaremos de comercio, hablaremos bueno, pues de las fechas en las que nos encontramos, ya entrando prácticamente en las Navidades. Si quieren participar, ya saben que lo podrán hacer en la emisión en directo, que comienza a las 8:30 de la mañana. Gracias por la atención prestada. Nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.